últimos días decían que no iba a haber nadie, que iba a haber 3 gatos locos nomás en esa movilización. Y se tuvieron que tragar sus palabras porque realmente fue impresionante. Y si te parece, Ricardo, vamos a empezar de atrás para adelante. O sea, vamos a empezar, o de adelante para atrás. Vamos a empezar escuchando un poco viendo en imágenes, las propias imágenes de Tarima Digital PI que estuvimos transmitiendo. El único medio que transmitió, Mercedes, el único medio que transmitió en vivo las tres movilizaciones, la del martes 25, miércoles 26 y jueves 27. El único medio, todos los medios cubrieron, pero siempre fueron como flash, así, un pedacito, muchos ni siquiera en vivo, ¿no es cierto? Y una noticia quizás, pero ojo, la prensa escrita le dio le dio tapas inclusive, la prensa más independiente, no la cartista que trató de eludir el tema, pero bueno, eso es hasta lógico, ¿no? Pero sí, quiero decir que tuvo una gran trascendencia, pero sí, Tarima Digital fue el medio que cubrió el 100% de esas 3 movilizaciones. Y ese es mérito tuyo y de Tarima Digital, ¿no? Porque ahí estuvo acá Mercedes, sobre todo los 3 días, ¿no es cierto?, usando sus vacaciones, o sea, vacaciones de militancia política, en vez de irte, no sé, a San Bernardino, por lo menos que es un lugar de veraneo acá en nuestro país, un lugar, o sea, estar o al campo, en algún lugar, no, bueno, vos tuviste 3 días trabajando, volviendo a trabajar, pero en este caso a favor del cambio, a favor de la esperanza, que es lo que creo que el gran logro es que en Paraguay se prendió la esperanza. Inclusive ya apuntando, podemos hablar un poco de eso, apuntando también un cambio. Nosotros tenemos elecciones municipales el año que viene y puede comenzar un cambio comenzando por Asunción. Pero eso lo comentaríamos después. Vamos a las movilizaciones, ¿no? Dale, vamos a escucharle entonces a Marcial Gómez, que es actualmente el secretario general de la Federación Nacional Campesina, que dio el discurso principal en la movilización campesina que estuvimos acompañando también desde el ex seminario metropolitano de Asunción hasta el centro de Asunción con Tarima Digital PI, más o menos unos 5 kilómetros de caminata. Bueno, vamos a escucharla a Marcial. Ese es el jueves, Mercedes, el jueves 27. Sí, jueves 27, sí. Ha presentado PLB3 compañeros desde su juventud, entregada después tiempo, entregada después de los temas hechos tu janguanza. Hoy con dirigentes de los pobres, dirigentes de los trabajadores. Y tu afuera, hay que se entienda o conquistar el asentamiento contra un abstenio viejo a 70 kilómetros de Caguazú. A ganar este asentamiento, pero a Semendá. Sin tierra, tuve usted. A usted nacer fue Marcial Gómez. Coana, secretario general de la Federación Nacional Campesina. Reforma agraria, urgente y necesaria. Reforma agraria, urgente y necesaria. Transmitiendo con Tarima Digital PI, compa, suscríbanse. Finalmente, compañero, compañera, en nombre de un programa emblemático del gobierno de Peña, Hombojera de hambre cero, o repartir curecaldo a la gente, oye, en Bojorú y en los pueblos, añade, compañero, compañera. Hoy hambre cero, hoy con la reforma agraria. Ya desarrollar la economía de nuestro país con dignidad que todas esas ya vivían en el Estado. No con política asistencialista, oye, pues, compañero, compañera. Agraria, urgente y necesaria. Reforma agraria, urgente y necesaria. Reforma agraria, urgente y necesaria. Compañeros, compañeras. Asunción del Paraguay. Marcha campesina. A saludarse las diferentes movilizaciones hoy pues de domingo en diferentes países, en diferentes lugares. Pues es claro, pues tú, la marcha ciudadana, el Coatecoave. Porque ñandé, compañeros y compañeras,
31 años, mañana maquillada, ya yo en día escuela, la pueblo se llama calle y que toda mesa ya construida hoy en día escuela. El campesinado, la clase obrera, los sectores democráticos, los sectores patrióticos y ella del Estado, que hay fuerza política, porque ya hay cote de puro usted, compañero, compañera, que hay gobierno patriótico, porque la única garantía, oye, por a cambio en el Estado, hay gobierno patriótico, pero gobierno patriótico de Yanguá, hay gobierno o sea del pueblo, o servía al pueblo, compañero y compañera. Forjando poder popular, luchando, forjando poder popular, luchando, forjando poder popular. Compañeros, compañeras, ya la brillas a otra vez y que tú avanzas realmente, hoy en día, el campesinado y diferentes sectores de la sociedad ya construidas a ope fuerza y hay cotenea. Ya lograron el gobierno patriótico de nuestro país. Ya de ella hay cuatro por ahí Catujá. Y Catujá, ya ganaron en el asentamiento fuera. Y Catujá, marzo paraguayo. Y Catujá, ya yo con privatizaciones en el 2002. Y Catujá, ya ganaron Crescencio González. Ya en el asentamiento campesino fuera, compañero, compañera. Ya de compañero, espera de Torino, Icuri, oye, póngame, y Catuya, yo por la desalojo, la ñañemos, y la yo quiero. Ya de ella hay cuatro, por ahí, Catujá, compañero, compañera. El pueblo unido jamás será vencido. Con un gobierno patriótico, compañero, compañera. ¡Viva la Federación Nacional Campesina! ¡Viva! ¡Viva la lucha del campesinado! ¡Viva, ¡Viva Paraguay! ¡Viva! Muchas gracias, compañero, compañera. Marcial Gómez, presidente de la Federación Nacional Campesina. Muchas gracias por acompañar en la tarima de esta transmisión. No se olviden de darle me gusta. Perdón. Ahí estábamos escuchándole entonces a Marcial Gómez de la Federación Nacional Campesina en el último de los 3 días de movilizaciones que estuvimos acompañando con Tarima Digital PI. Un excelente discurso. Basta Curecaldo, que para los que no hablan guaraní, que nos están escuchando de otros lugares, es una sopa de aguada que sirvieron en algunos colegios, que fue rechazada por los estudiantes de grasa de cerdo. Y que fue una vergüenza y salió en todas las noticias, y eso es lo que decía, el basta de Curecaldo, basta de esa sopa de grasa de chancho, de cerdo. Queremos alimentos de la agricultura familiar campesina para los niños y las niñas, que es lo que es imprescindible si queremos tener soberanía alimentaria, que se haga la reforma agraria, Ricardo. Claro, de luego la Federación Nacional Campesina, sí, hay que decir que la 31ª marcha es la organización campesina más significativa del país, que hacen todos los años una marcha, y bueno, en este momento con un ascenso de las luchas sociales y ciudadanas, porque fue esto de alguna manera la culminación el jueves 27 de esos 3 días de movilización, y que yo diría que van a continuar inclusive, ¿no? Vamos a ver lo que pasó tanto el martes como el miércoles. Van a continuar porque siguen varios temas sin resolverse, entre ellos la reforma agraria que reclamó con fuerza la Federación Nacional Campesina, y donde el gobierno de Peña no hizo ningún compromiso, ni promesa, ni nada, al contrario. Hay más desalojos. Sí, continúan los desalojos, y de hecho en varios sitios con conflictos bastante severos, ¿no es cierto? Entonces, va a seguir aumentando esta movilización social. Dice Geoitop, excelente la marcha opositora y la transmisión de Tarima. Muchas gracias, Geoitop. Mendoza dice, salud y abrazo, excelentes las movilizaciones, y por ahí el pueblo se levanta, dice también en TikTok. Y también muchos saludos nos envía la gente desde
YouTube y de Facebook. Facebook dice Roberto Benítez, saludos de Itapúa, felicitaciones por el excelente trabajo, muchas gracias Roberto. Sebastián de Robert siempre saludándole al Paraguay que tiene una fijación de adoración especial por nuestro país. Bueno, Ricardo, también quiero pasar un breve video del día antes. El día antes que superó todas las expectativas, creo que fue la movilización más grande que hubo en Paraguay desde el 2005, cuando fue esa movilización en contra de Nicanor Illapú, que era el presidente de la República en ese momento de Paraguay, y que le catapultó como candidato a presidente a Fernando Lugo, que efectivamente fue después presidente de la República, de lo que fue un acuerdo de toda la oposición para cambiar nuestro país, y que bueno, no pudo terminar su mandato por un golpe, pero fue un cambio realmente enorme. Mercedes, fue, si mal no recuerdo, fue en marzo del 2006. Marzo de 2006 que, digamos, esa movilización fue encarnada por lo que se llamó en ese momento Resistencia Ciudadana, que también estaba apoyada por varios partidos políticos, organizaciones ciudadanas, sociales, ¿no es cierto? Y congregó también una multitud que quizás fue mayor a la de este miércoles, hay que decir, para respetar la ciudad, fue mayor, pero esta es, como muy bien dijiste, es la mayor movilización desde esa época, ¿no? Y que en ese momento le catapultó a Fernando Lugo, porque en ese momento Fernando Lugo fue el único orador, ¿no es cierto?, justamente denunciando el gobierno de Nicanor Duarte Fruto, que no respondía tampoco a las aspiraciones sociales, entonces, y ciudadanas, ¿no? Entonces, eso abrió el camino del cambio. Bueno, y ahora tenemos, ¿no es cierto?, 19 años después, porque es marzo del 2005, ¿no es cierto?, tenemos esta 29 de marzo del 2006. Ahí está, 19 de marzo. Bueno, entonces ahora fue 27 de marzo del 2005 y Unido por Paraguay, donde hubo, hay que decir, prácticamente lo más significativo, sin tomarle ninguna de los dirigentes democráticos del país, desde la izquierda hasta el centro derecha, digamos, pero sí dentro de una idea de un frente democrático que es, en el caso de Paraguay, es la única posibilidad de cambiar. O sea, y de hecho nosotros hemos cambiado cuando con Fernando Lugo hicimos un frente democrático. Eso fue un frente democrático, no fue un frente de izquierda, porque imagínate, un componente fundamental de la Alianza Patriótica para el Cambio se llamó en el 2008, ¿no es cierto? La Alianza Patriótica para el Cambio le tenía el Partido Liberal Radical Auténtico, que es un partido liberal, como dice el nombre, no es de la izquierda, si bien hay algunos sectores más progresistas que otros, ¿no? Pero bueno, lo cierto que es en el caso de Paraguay que tenemos un partido conservador, manejado por la oligarquía, una oligarquía hoy ya mafiosa y muy parecida a la de Noboa, como estuvimos viendo, conectada con el narcotráfico, con el lavado de activos sucios, y acá el contrabando de cigarrillos, por ejemplo, es un elemento fundamental, de luego es la moneda de cambio del narcotráfico, y donde Tabesa, la empresa de Horacio Cartes, es un elemento fundamental, lo mismo que su Banco Basa. Se sumó ahora Banco Bueno, que es donde está también como un accionista el mismo Santiago Peña, ¿no es cierto?, con el Grupo Vázquez, bueno, pero muy ligado también al grupo de Horacio Cartes. Entonces hay todo un esquema de lavado de dinero, de contrabando de cigarrillos, y todo eso muy conectado con el narcotráfico, que tiene una fuerza enorme también en Paraguay. El Washington Post, por hablar ya hemos mencionado que el Departamento de Estado, y hasta ahora no fue levantado por Trump, no es una cosa de la administración Biden, lo declaró significativamente corrupto, que en realidad yo suelo decir, pero eso no es ninguna noticia para nosotros sabemos que Horacio Cartes es significativamente corrupto, ¿qué es lo que nos dijo? Y una obviedad, o sea, es como decir, bueno, Satanás es malo. Y bueno, ¿quién no sabe que Satanás es malo? Realmente, pero sí, ya medio de vergüenza más o menos, porque era un aliado fiel. Ojo, y Horacio Cartes, hay que mencionar, ¿dónde estuvo Horacio Cartes en estos días? Y justamente los días de la movilización, estuvo con Netanyahu en Tel Aviv, o sea, eso, no sé si se fueron a Jerusalén, o sea, es un perrito faldero el que llevó la embajada paraguaya a Jerusalén, que muy pocos países en el mundo lo hacen. Bueno, ese es Horacio Cartes,
el perrito faldero de Netanyahu. Y se huele azufre. Ahí se huele azufre, digo. Se huele azufre, bueno, se huele azufre. Como por tanto, Israel rompió el alto al fuego y hay gravísimos crímenes de guerra que está cometiendo contra... Netanyahu fue condenado como genocida por la Corte Penal Internacional, una corte muy ligada al sionismo. Ojo, digamos claramente las cosas por su nombre. Es una corte que le ha condenado a mandatarios africanos, en fin, a musulmanes, a todo el mundo que no es occidental y sionista, ¿no? Pero claro, en el caso de Netanyahu, como eran tantas barbaridades, ya no pudo dejar de condenarlo. O sea, realmente fue... Ahí se encontraron dos, uno significativamente corrupto y otro ya condenado. De hecho, Carter estuvo en Tacomú también, así que podemos decir también que dos condenados se encontraron. Dos condenados, bueno. Y lo cierto es que entonces se vuelve a levantar lo que queríamos hablar, se vuelve a levantar la esperanza. Esta movilización que de acuerdo a varios cálculos de los drones da una cantidad de 20.000 personas, una cantidad muy significativa, pero sí, algunos otros dicen 10.000, quizás 15.000, bueno, entre 10.000 y 20.000 personas, una cantidad muy impresionante. Yo he visto y vos estuviste en la marcha campesina, donde había unas 5.000 personas. No se podía respirar. No, en el caso del miércoles había 3-4 veces más de lo que hubo en la marcha campesina, porque, claro, los compañeros campesinos estuvieron el miércoles, pero también vino mucha gente de otros sectores. Entonces, lo del miércoles fue impresionante. No sé si querés pasar un poco lo del miércoles. Que quiero compartir con ustedes de el discurso que dio Katia González ese día, miércoles 26 a la noche, entonces en la convocatoria de los partidos políticos unidos por Paraguay. Compañeras, hoy estamos aquí, hombres y mujeres de todo el Paraguay. Vinimos desde distintos lugares, del campo y la ciudad. Vinimos aquí a estar juntos. Somos diferentes y pensamos también de muchas maneras distintas, pero hoy nos unen sentimientos y convicciones. Hoy nos une el Paraguay entero. Hoy venimos aquí a decirle a este narco gobierno cartista que en complicidad y contubernio con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado nos roba todos los días salud, educación, trabajo, calidad de vida y dignidad. Estimados compatriotas, venimos aquí con la dignidad que nos da el coraje, la dignidad que nos da la fuerza, la dignidad que nos da el derecho de recuperar el Paraguay de las garras de esta narcocleptocracia. Todos los paraguayos y paraguayas que hoy estamos aquí y que decimos todos juntos: Yabu añaneretame, daiporipol, gigante coyacupape, daico oñón vive pa, anibe añora yo, anibe daico bai, toripe y pota y bareteña de Paraguay. ¡Fuerza Paraguay! ¡Viva el Paraguay! ¡Solo el pueblo salva al pueblo! ¡Que viva el Paraguay, carajo! Wow, un súper discurso realmente muy emocionante que dio Katia González esa noche, como se puede ver ahí en las imágenes. Estaba pero llenísimo. Estaba así que no había más, no entraba más un alfiler en esa plaza, en la calle. Desbordando hacia las calles y las plazas adyacentes, ¿no? Hay que decir eso, claro. Así fue. Y un acto de unidad de los partidos de la oposición, porque hay que decir que no es fácil esa construcción de la unidad entre todos los partidos de la oposición. Sí. Estuvo desde la derecha hasta la izquierda dentro de esta articulación de la convocatoria, porque estuvo hasta Patria Querida, para decir... Sí, que partido más de derecha, sin más. Bien, Patria Querida, a mí me llamó la atención que la oradora de Patria Querida habló de la reforma agraria. Bueno, es que
como nosotros hemos hablado inclusive en algunas ocasiones, la reforma agraria es una propuesta liberal realmente, ¿no? La derecha más lúcida va a estar o debe estar a favor de la reforma agraria. O sea, no puede ser en el caso de nuestro país el 2% de los latifundistas tiene el 85% de la tierra. No puede ser, eso es. Y las 300.000 familias, que son unos 2 millones más de paraguayos, tienen apenas el 5% de la tierra. Entonces están apiñados, están allí arrinconados en minifundios, cuando que podrían tener, no sé, por lo menos un 10%, ya tendrían el doble de la tierra. Entonces los hijos de los campesinos podrían seguir siendo campesinos, pero no. Realmente por eso es que hace falta tener por lo menos sectores de derecha y liberales que sean más lúcidos, entiendan que la reforma agraria debe ser una causa nacional, no solamente una propuesta de la izquierda o los sectores progresistas que venimos defendiendo, y del campesinado venimos defendiendo la reforma agraria urgente y necesaria, como dijo la Federación Nacional Campesina, urgente y necesaria, sino de todo sector democrático, ¿no es cierto? Todo sector democrático, no importa cuál sea su ideología, debería defender la reforma agraria, que a lo único que le va a perjudicar es a los grandes monopolios, a los grandes oligarcas que buscan acaparar o que acaparan la tierra. Mercedes, podemos citar también, ya lo hemos dicho muchas veces, pero Paraguay tiene la peor distribución de tierra del mundo. La peor distribución de tierra del mundo. El Banco Mundial. El Banco Mundial, sí, que no es de izquierda precisamente, ¿no? Así que, pero bueno, eso fue pero por eso, digamos que desde esa derecha democrática hasta partido de izquierda, el mismo Paraguay Pajuná tuvo, que es un partido, hay que decir, Paraguay Pajuná es un partido de origen maoísta, ¿no es cierto? Para ser estricto, bueno, estuvo desde una derecha liberal o democrática hasta el maoísmo, para hablar en términos de, o sea, un marxismo clásico, revolucionario, ¿no? Pero sí democrático también, que busca el cambio por la vía electoral, ¿no? Entonces, y pasando por todo el espectro de izquierda, nosotros mismos como Paraguay Soberano estamos en una posición soberanista, progresista, ¿no es cierto? Y otros partidos que están hacia el centro. El caso de Katia González es una persona que está más hacia el centro del espectro político paraguayo. Pero varios partidos que estuvimos o acompañamos a Fernando Lugo, que estuvimos en el Frente Guazú con posturas de izquierda, bueno, entendemos que la construcción de este Frente Democrático, como ya lo construimos en el 2008, que fue también un Frente Democrático, es imprescindible para dar continuidad y no quedarnos tampoco en una cuestión de ganar la elección. En el 2008 ganamos la elección, pero no supimos... la gobernabilidad también. Vino un golpe de Estado, pero donde nosotros cometimos algunos errores. Eso hay que decir, hay que reconocerlo, cometimos algunos errores, sobre todo de dividirnos, no estar unidos para resistir ese golpe de Estado. Y bueno, esa división ayudó a que el golpe de Estado se concrete y se afiance. Entonces, creo que tenemos que aprender del pasado y hacer una unidad mucho más estratégica. Así es, Ricardo. Acá pregunta Galeano Aquino. Liberal de Paraguay no es de derecha, pregunta él. Sí. El Partido Liberal es un partido, digamos, que tiene de derecha hasta extrema derecha, pero tiene sectores de centro y tiene sectores de centro izquierda. Por ejemplo, Domingo Laíno es un dirigente liberal histórico y que tiene su grupo, si bien pequeño, que es muy, muy de izquierda inclusive. Víctor Ríos. Víctor Ríos también es una persona que siempre ha estado próxima a la izquierda. O sea que, digamos, los herederos de Víctor Ríos, porque él ahora está como... Él está en la Corte Suprema, pero sí. La Suprema de Justicia, Eber Villalba, Billy Baezquien, Arnaldo Valdés, entre otros, son también Paco Valedesma, podemos meterlo también ahí, ¿verdad? Son referentes que, como vos decís, son, podemos decir, de centro-izquierda. De centro-izquierda. Otro está más al centro, otro más hacia la centro-derecha, realmente de extrema derecha. La contraderecha ya salió del Partido Liberal, que es Nakayama. Nakayama, sí, y que no estuvo tampoco estuvo en esta concentración, ¿no?
No, tampoco. Pero bueno, como decimos, estuvo Patria Querida, que Es de derecha a derecha, sí. derecha a derecha. Si bien tiene una conducción Además, bastante... también otro referente, Ricardo, de la ¿Quién? socialdemocracia liberal. ¿Quién? Luis Alberto Wagner. Alberto Wagner también, sí, de centro izquierda, Wagner, que estuvo en la marcha también, lo vi, del PLRA, que después tuvieron otros partidos que son de luego algunos socialdemócratas, otros más de centro izquierda, más de izquierda, ¿no? En fin, como digo, hasta... Para escucharle a alguien que es un poco difícil catalogarle, pero sí que es muy popular. Y es que además de Katia González, que ya le estuvimos escuchando, que es una figura presidenciable también, esta persona es una figura presidenciable. ¿Te parece? Que Miguel Prieto es intendente de Ciudad del Este, le derrotó al cartismo en la segunda ciudad del Paraguay y claro, sería uno de los eventuales, quizás también Katia González, uno de los eventuales candidatos a la presidencia de la República en 2028. Y es una persona de centro también, yo diría centro, puede ser centro izquierda, pero sí, a ver, adelante con Miguel Prieto. Sus, digamos, gestiones de gobierno parecen más de izquierda, como por ejemplo tener su propia flota de buses municipales, haber municipalizado la terminal de ómnibus, pero en su expresión y sus palabras más es de derecha. Así que vamos a escucharle. Sí. No hay muchas cosas para festejar esta noche, excepto no de nuestra selección, pero humildemente quiero agradecer a Dios por unir a todos los paraguayos de bien. Quiero darle gracias de corazón. Quiero felicitar a todos los queridos compatriotas que se hicieron presentes. Agradecer a todos los congresistas, especialmente a los de nuestro querido partido por acompañarme. Faltan algunos diputados acá, seguramente se van a estar subiendo. Hay tantas cosas que podemos reclamar de este gobierno, pero quiero dejar en claro, intentamos sabotear desde el vamos esta manifestación, porque piensan que queremos derrocar el gobierno. Pero ¿por qué tienen miedo? Porque saben que están haciendo hechos de corrupción y están gobernando para solamente una roca mafiosa. Yo personalmente no quiero que caiga Santi Peña, porque el que viene detrás es 10 veces peor que él, es 10 veces más bandido. Entonces, que se quede nomás ahí Santiago Peña, pero que haga un buen trabajo, que deje de robar, que deje de sobrefacturar 27 millones de dólares en pupitre, por ejemplo. Le desnudamos solamente en un ítem. ¿Y qué hicieron? Frenaron una licitación bien estructurada al precio correcto de 22 dólares, algo que ellos están comprando a 95 dólares, que está acá, sin ningún argumento lógico, simplemente lo frenaron. Estamos hablando de una sola cosa. Inventan inaugurar camas de UTI que no existen y niños mueren. Nosotros, en Ciudad del Este, de 4 camas de terapia intensiva como gobierno municipal, aumentamos a 28 camas de terapia intensiva más 4 camas de terapia intensiva para niños. ¿Saben qué hizo este gobierno narcotraficante? Me imputó. O sea, a lo que hacemos bien las cosas, directamente nos meten Fiscalía, Contraloría, Auditoría del Poder Ejecutivo. Hay compañeros intendentes de la oposición que me tocó muy de cerca a mí ahí en mi región, que no aguantaron la presión y tuvieron que arrodillarse. ¿Por qué? Porque tienen miedo de perder el cargo. Tienen miedo de perder ese pequeño espacio de poder que Dios y el pueblo les dio. No le dio esta roca narcotraficante o corrupta. Fue el pueblo que le votó. Y ellos lastimosamente no entendieron eso. Yo quiero decirle que nosotros entendimos muy bien eso. Nuestro jefe, nuestro patrón es el pueblo, no un líder político de facto. Quiero decirles que pueden tener la plena garantía de que nunca vamos a arrodillarnos ante un narcotraficante para pedir clemencia.
que nunca vamos a negociar nuestra libertad con esta justicia sometida. De que nunca vamos a rendirnos porque sabemos que estamos del lado correcto de la historia. Y el lado correcto de la historia es de este lado, pueblo paraguayo. Decirles de que si se pudo en Ciudad del Este, estábamos en el fondo del pozo, estábamos sometidos por un poder político que parecía invencible años atrás. No se veía una luz al final del túnel. ¿Y saben qué hicimos? Nos unimos. Dijimos, hey, basta ya de este modelo corrupto. ¿Y saben qué pasó? Logramos, vencimos. Después de la historia no fue fácil, seguimos peleando. Pero ¿qué pasa? Se puede ganar. Gente, es posible ganar. Nunca perdamos la fe, nunca perdamos la esperanza. Juntémonos, no miremos la diferencia que tenemos con el compañero. No miremos la diferencia ideológica que podamos tener con el compañero de la oposición. Miremos qué es lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? Las ganas de erradicar la corrupción y de tener un Paraguay mejor para todos. Decirles de que nunca perdamos la fe y de que pase lo que pase, si vamos unidos, les juro por Dios que el 2028 es nuestro y nosotros vamos a ganar en el 2028. Muchas gracias. Bueno, ahí entonces le escuchábamos a Miguel Prieto. Impresionante realmente fue esta noche, Ricardo. Sí, realmente. Como digo, como dijiste bien, es la movilización que cuesta bastante en Paraguay, pero la gente que se moviliza siempre son grupos más conscientes, más pequeños, ¿no? Y ahí había yo digo unas 15.000 personas para hacer, pero entre 10 y 20.000 personas. Hay una imagen satelital que se puede ver, ¿no? Y realmente en base a cálculos se ha hecho que estaría en esa cifra, inclusive más cerca de 20.000. Pero bueno, digamos en promedio unas 15.000 personas es una cantidad significativa, muy significativa, y que la constituye en la mayor movilización contra un gobierno desde el 2006. Entonces, un hecho histórico importante. Así es, Ricardo. Bueno, ya llega la hora de ir despidiéndonos. Y lo del martes, lo del martes, Mercedes, la movilización del martes 25. Sí. Bueno, vamos a comentar, esa movilización fue también muy grande, fue de los adultos mayores. Vamos a poner en pantalla enseguida, Ricardo, algunas imágenes de esa movilización. Y fue una movilización que tendría que hacernos hervir la sangre porque eran personas mayores, eran jubilados, los que estaban saliendo a las calles con la lluvia, porque fue un día bastante lluvioso. Con otras organizaciones sociales, hay que decir, estuvo ahí el Frente Sindical y Social, estuvo el Movimiento Campesino Paraguayo, estuvieron varias organizaciones sociales, muchas, realmente como 80 organizaciones, y claro, el tiempo no se prestó mucho, pero sí hubo una cantidad similar, quizás un poco menos que el de la Federación Nacional Campesina del jueves. Sería la evaluación que nosotros podríamos hacer, pero sí también muy importante y donde hay que destacar que por lo menos los adultos mayores continúan con las movilizaciones, ellos están exigiendo mejores condiciones de vida, ¿no?, al gobierno. Entonces, no es algo que terminó el martes 25 de marzo, sino es una movilización que continúa. Entonces, vayan el respeto y la consideración a los adultos mayores y a las demás organizaciones sociales que también se plegaron a esa movilización del 25 de marzo. Sí, Ricardo, bueno, vamos a poner un poco en imágenes esa movilización que estuvimos transmitiendo con Tarima Digital PI. Ahí entonces podemos ver cuando la gente también iba pasando. Los compatriotas de Paso Yobay presentes frente al Congreso, bueno, todo el mundo con su piloto. Impresionante cómo no se termina esta marcha. Estamos hace por lo menos 10 minutos acá, 15 minutos, viendo pasar a la gente. Tarima Digital PI también que estábamos transmitiendo. Esta la lluvia la está sabiendo la gente que es jubilada, que es de la tercera edad. Pasando para que también los que somos de mediana edad y los jóvenes personas jubiladas, nos movilicemos. Y también creo que eso motivó que este es tu pueblo en la lluvia, ancianas y ancianos reclamando su derecho. Salga, señor presidente, de donde está, en tu comodidad, salga a hablar con el pueblo.
Muchas gracias, compañera. Entonces ahí también, ¿qué tal? Una persona adulta mayor también reclamándole al presidente. Acá tenemos las comunidades indígenas también presentes, OPAMA de los jóvenes también presentes por un transporte público de calidad. Dice Maracaná presente, muy bien Maracaná, entonces los adultos mayores también de Maracaná, muy bien presentes, excelente. Bueno, ahí entonces un fragmento, Ricardo, de lo que fue esa movilización también, que fue enorme y que pueden verla completa en la página de Tarima Digital BI. Hay que estar suscrito a Tarima Digital, evidentemente trae una información, pero en serio, ¿no? No es porque nosotros estemos allí que no están los demás medios de prensa y que está en vivo en donde hay las principales movilizaciones del país, así para estar bien al tanto, y que además uno lo puede ver en cualquier momento porque queda grabado. Entonces a todos los que nos están escuchando, ustedes vieron algunos fragmentos, tanto del martes 25 de marzo, el miércoles 26 de marzo y el jueves 27 de marzo. Vean los videos completos, realmente es impresionante, y donde van a ver toda esa riqueza de la movilización popular. Cuando el pueblo comienza a moverse, bueno, yo creo que hay esperanza, como señalaste bien, Mercedes, esperanza de cambio. Así es. Bueno, pregunta César Manuel Bóveda en TikTok, ¿por qué no se ven las imágenes? Las imágenes solamente podemos mostrar en YouTube, en Facebook y en Twitter. Entonces entran en el YouTube de Tarima Digital BI los domingos y van a poder ver también las imágenes. En TikTok no nos permite hacer con el mismo programa de transmisiones, entonces solamente podemos poner las imágenes porque TikTok piensa como que estamos tipo poniendo una película o haciendo un plagio o algo así cuando tratamos de conectarnos también con las imágenes, solamente por eso. Mercedes, hay que decirle a César Bóveda que él puede, terminado este programa, puede ir y ver el programa en YouTube, y va a ver todo este programa en YouTube, así como también puede ver las movilizaciones del 25, 26, 27, ahí está todo grabado en YouTube en Tarima Digital PI. Así es. Bueno, y nos escribe también Roger Montedome, que es miembro de nuestro canal. Muchas gracias, Roger, por apoyarnos con tu membresía al canal. Excelente la cobertura de la semana pasada, quedó documentado así mismo, todo está grabado ahí. Y también quiero que comentemos un poco lo que dice Néstor Mora. No sé si suelen escuchar a Felipe, según lo de izquierda y derecha es paleolítico. Hoy para entender el mundo es globalismo y nacionalismo. Y efectivamente creo que eso es lo principal que debe movernos a nosotros como oposición. Los que hoy están gobernando nuestro país son los vendepatrias, son los globalistas, son los que quieren entregar todas nuestras riquezas naturales al extranjero, y lo están haciendo con la energía hidroeléctrica, con la soja, con un montón de cosas. Y con la tierra. Con la tierra, con la cultura, la soberanía alimentaria. Y frente a eso es que nosotros como partidos de la oposición, más allá de que defendamos o estemos en determinada ideología, tenemos que unirnos. La defensa realmente tiene que ser de la soberanía de nuestro país como un eje principal. Claro, una soberanía que parte de la soberanía popular, o sea, el pueblo soberanamente todo tiene verdaderos representantes, y que, claro, ahí se instaura el Estado Social de Derecho, como dice nuestra Constitución, donde vamos a tener, claro, hay que decir de que, y yo le respeto mucho a Jalife, o sea, obviamente el soberanismo versus globalismo, ¿no es cierto? El globalismo, que es la dependencia, o sea, hay que decir, los que tenemos un pensamiento antiimperialista, ¿va? Es decir, esa soberanía antiimperialista contra los imperios, contra las transnacionales que quieren devorarnos, y la gente que quiere la dependencia. Tenemos que depender de las grandes transnacionales, tenemos que depender de los grandes capitales y entregarle todo, ¿no? Entregarle todo a las transnacionales, ¿no? Creemos, bueno, pero además es lo que en Paraguay se puede avanzar, es con un antiimperialismo, un nacionalismo auténtico, una soberanía popular auténtica y una soberanía real de todos nuestros recursos, desde la tierra, la alimentación, la energía hidroeléctrica, y por supuesto vamos a estar los que vamos a buscar una mayor también igualdad, ¿no es cierto?, una mayor justicia social. Pero obviamente van a haber, en la primera etapa van a haber otras opiniones. Hay gente que va a responder a un empresariado que busca un mayor rol del empresariado. Bueno, pero dentro de un Estado Social de Derecho, justamente allí se van a ir haciendo los acuerdos para llegar a
en fin, el desarrollo tanto de las empresas como también esa justicia social que tiene que llegar a trabajadores, a campesinos, a comunidades indígenas, a todos, ¿no? Claro, y hay que diferenciar soberanía de xenofobia. Esto no, la soberanía no es una xenofobia, al contrario. No. Es que podamos, es la patria grande para aquellos que no quieren saquear nuestras riquezas naturales. Si alguien viene con la intención de saquear nuestras riquezas naturales, ahí sí vamos a tener una diferencia con ese problema. Pero si es que son inversiones que quieren ayudar a que también nosotros nos desarrollemos, como el modelo chino, por ejemplo, bueno, esa no sería una contradicción, ¿verdad? Un problema. Y sí, alguien por ahí, sí. Sí, buscar, digamos, cooperaciones con países desarrollados, sea China, sea Europa, Estados Unidos, que sean beneficiosas, mutuamente beneficiosas, no que le beneficie solamente al imperio de turno, como y nuestro país, el Paraguay, eso tenemos que decirlo bueno, los connacionales ya saben bastante, pero también los que nos están viendo otros países, el Paraguay sufrió porque tuvo un régimen justamente muy democrático, una soberanía popular durante el siglo XIX, donde el pueblo manejaba sus recursos, donde el Paraguay era rico, donde no había hambre, no había analfabetismo, había un desarrollo impresionante inclusive, bueno, y justamente no teníamos deuda externa y donde los lacayos del imperialismo inglés, tanto Pedro II, el emperador esclavista brasileño, Bartolomé Mitre, el también dependiente de Gran Bretaña, y bueno, y seguido de Venancio Flores, el impuesto por un golpe de Estado y una invasión militar en Uruguay, bueno, destrozaron al pueblo paraguayo y perpetraron un genocidio, ¿no es cierto?, por ser justamente y tener un modelo de soberanía popular donde el pueblo era el que ejercía la soberanía y la riqueza llegaba al pueblo. Había gente rica, ¿no? El gobierno del doctor Francia y de los López no fue un gobierno socialista, no, de ninguna manera, pero sí el campesinado podía acceder a la tierra, no había ninguna restricción para acceder a la tierra, y había también gente que tenía más tierra y más recursos, pero era digamos, un gobierno donde, digamos, buscaba el bienestar general de la población, sin excluir que hayan empresas privadas y que también el país vaya avanzando en industrialización y en tecnología. Sí, Ricardo, aparte también es muy importante saber que cuando hablamos de que alguien es antiglobalista o anti-entrega de las riquezas naturales, es eso, ¿no? Si, por ejemplo, alguien dice, bueno, Trump es antiglobalista, mucho ojo, porque en realidad Trump es antiglobalista para adentro, pero es un imperialista. Él es un, digamos que es un imperialista extremo. Claro, porque él es un antiglobalista, pero claro, es un imperialista extremo. O sea, él en el fondo busca, y su dicho lo es, America First. Claro, Estados Unidos primero. Entonces, él hace todo para destrozar a todo el mundo. Ojo, no solamente el tercer mundo, no es solamente Gaza, no es solamente el Oriente Medio, también es Groenlandia, Canadá, Dinamarca, Europa. A él le importa un pepino, como se dice, ¿no es cierto? Y él busca ese imperialismo abierto y duro, claro, sin ese falso guante de seda que se ponía el imperialismo, se puso el imperialismo durante mucho tiempo, decir, no, nosotros somos la democracia, queremos llevar la libertad, y en realidad lo que traían era una brutal dependencia, golpe de Estado y poniendo lacayos que estén a sus órdenes para extraer nuestras riquezas, ¿no? Trump es un imperialista abierto, es claro, antiglobalista, porque él busca el beneficio no de la globalidad, no, él busca el beneficio de los estadounidenses, ¿no? Ahora, nosotros... Por eso apoyarle a Trump en su política, siendo un país del tercer mundo, como hace Milei, por ejemplo, Milei termina siendo un globalista con eso, aunque se declare antiglobalista. Porque claro, entregando las riquezas naturales de su país a favor de Elon Musk, de Trump, etcétera, y eso no es ser soberanista de ninguna forma. No, claro. No, Milei es un dependiente. Él está de acuerdo que America First, está de acuerdo que Estados Unidos esté primero. Y si él está de acuerdo que Estados Unidos esté primero, bueno, se coloca en una situación de dependencia extrema. Milei es un dependiente extremo. Él es contrario a
a toda independencia, a toda soberanía de la Argentina, ¿no es cierto? Está a favor del imperialismo yanqui y del... Imagínate que un vocero muy importante de Argentina en una conferencia internacional dijo que el problema de Argentina son los argentinos. Sí, o sea, y luego le acusan de que quieren entregar la Patagonia a los sionistas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no sé si vendrán ahí los sionistas. Milei no tiene nada, aunque se declare. No, él es dependiente. No tiene nada de soberanista. Y un detalle importante también sobre el doctor Francia y los López, que si bien ellos no eran socialistas, el socialismo todavía no estaba desarrollado en esa época, si bien ya había algunas corrientes, sí eran de izquierda, porque de hecho Francia se identificaba con los jacobinos de la Revolución Francesa. Eso sí. Claro. Sí. La izquierda en la Revolución Francesa, Mercedes, en la Revolución Francesa. La clásica. Francia, el doctor Francia, que fue el líder de nuestra independencia Paraguay, el doctor Francia era claramente de izquierda, porque él se identificaba con la mayoría popular, y de hecho la oligarquía paraguaya siempre le atacó por eso, por apoyarse en gente que no sabía ni leer, gente que no tenía título, gente que no tenía propiedades, ¿no es cierto? Siempre era digamos, y claro, esa masa campesina popular es la que lo instauró como líder máximo de nuestro país y llevó a cabo como dice Richard Allen White, este historiador norteamericano, pero bien profundo, ¿no es cierto? La primera revolución radical de América en el siglo XIX, la primera revolución. O sea, el Paraguay en realidad se adelantó mucho a Cuba, por ejemplo. Mucha gente dice, bueno, Cuba claro, en el siglo XX, pero en el siglo XIX Paraguay fue el país revolucionario. Y por eso... Y a Paraguay le bloquearon, ojo, y fue una república campesina. A Paraguay le bloquearon todos los dependientes del Imperio Británico. No es que por alguna gente dice, no, Francia no quería comercializar, no, lo bloquearon. Lo mismo que siguió, y las amenazas de guerra siguieron hasta el final, hasta que con el auspicio de Gran Bretaña, el emperador esclavista de Brasil, que era muy dependiente de Gran Bretaña, ¿no es cierto? Siempre tuvo Brasil y el imperio brasileño, que era la corte portuguesa, tuvo una relación privilegiada con Gran Bretaña, y Bartolomé Mitre, que era de luego un dependiente, pero ferviente del europeísmo. Esto que vos decías que dijo el vocero de Milei, acá el único problema son los argentinos. Bueno, es lo que hizo Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre asesinó a miles de campesinos argentinos, que ellos le llaman gauchos, ¿no es cierto? A miles de gauchos, los campesinos argentinos, asesinó directamente, ¿no es cierto? Y se opuso, digamos, a ese sector popular, porque él quería traer europeos, quería traer británicos, quería traer y poblar Argentina de europeos. Ese era el sueño de tanto Bartolomé Mitre como de Sarmiento, ¿no? El otro ideólogo de la dependencia. Esos son los ideólogos de la dependencia, y donde Milei busca dar continuidad a esa teoría de la dependencia. Nosotros estamos con la teoría de la independencia, no solo de Paraguay, sino, claro, en un proceso de integración con América Latina, ¿no es cierto? Pero una integración, y ahí termino, una de las cuestiones históricas que siempre tenemos que recalcar con el doctor Francia, que tiene una gran lucidez. Él nunca se opuso porque dentro de lo que fue el virreinato del Río de la Plata, las Provincias Unidas, una de las primeras cartas que le envía a la Junta de Gobierno de Buenos Aires, le dice, unidad sí, pero entre iguales. Él se oponía claramente al predominio porteño, ¿no es cierto? Que fue lo que terminó triunfando en la Argentina, en todo el predominio de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y de los porteños, ¿no? Entonces, o sea, Francia no fue digamos, el Paraguay contra todo el mundo y todos los países de América Latina. No, el doctor Francia, que se lo acusa de muchas cosas, y esos son documentos oficiales, estaba a favor de una integración de América Latina, pero entre iguales, no que haya nuevos polos neoimperiales o subimperios, como de hecho Brasil y el imperio portugués, que quedó como imperio brasileño hasta 1889, ¿no es cierto? Y durante la Guerra de la Triple Alianza buscó ser, digamos, el nuevo subimperio de los dependientes del imperio británico en aquella época, y ser el imperio, y de hecho la guerra contra Uruguay primero, derrocando un gobierno nacionalista, también el gobierno blanco del Uruguay,
y contra el Paraguay, ya con la Triple Alianza, se dio en ese marco de buscar de eliminar a los gobiernos soberanistas, antiimperialistas de aquella época, como eran claramente el gobierno del Uruguay por un lado y de Paraguay sobre todo, ¿no? Sobre todo de Paraguay. Y hay que decir también que a pesar de que el doctor Francia era probablemente el mayor intelectual del Paraguay, quienes le apoyaban al doctor Francia eran las masas populares. Claro. Él no tenía el apoyo de la oligarquía, que podíamos decir, bueno, que se pudiese haber sentido identificado con Francia porque él era un intelectual. No. El apoyo que él tenía era de las masas populares, que fue también a quienes él sirvió con mayor devoción, haciendo que se expropien o confisquen las tierras que eran de la iglesia y de la oligarquía española a favor del Estado paraguayo, de forma que en Paraguay todos los paraguayos, las paraguayas, los indígenas, las indígenas tenían sus propias tierras cultivadas y no había campesinos sin tierra, cosa que sucedió después de la guerra, la Triple Alianza, que yo comento un poco, si escuchan y ven en Tarima Digital PI, por qué se movilizan los campesinos en el día jueves 27 en la movilización. Voy comentando un poco eso, esa historia, que les recomiendo también el libro de Ricardo Canese, ¿no es cierto? Este relatorio de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Este es el relatorio de la Subcomisión de Verdad y Justicia sobre la guerra de la Triple Alianza, donde se explica muy bien cuáles fueron los motivos reales de esa guerra, porque nos quieren hacer creer que López fue un tirano, que invadió Argentina para ir a Uruguay a defender al gobierno uruguayo, etcétera, que hizo una campaña sangrienta en Mato Grosso Sur, todas mentiras para esconder que realmente ya habían decidido los tres países de la alianza, con el golpismo que se apoderó del Uruguay también, Argentina y Brasil, y la presencia del cónsul Thornton, un año antes de que ocurran esos incidentes que desembocaron finalmente en la guerra, un año antes ya ellos acordaron el tratado secreto de la Triple Alianza para repartirse el Paraguay. Y Francia fue un verdadero estratega, un geopolítico que pudo lidiar con la independencia de Paraguay. O sea, gracias a doctor Francia, Paraguay es un estado en este momento, sigue siéndolo a pesar de la guerra de la Triple Alianza. Él fue un estadista, un geopolítico que supo medir todos los factores para consolidar la independencia del Paraguay. Y esta historia del relatorio de la Triple Alianza, que es resultado de más de 30 audiencias públicas, que a pesar de que Ricardo Canese como Parlasur era, vos eras, Ricardo, casi una minoría ahí dentro de Parlasur, porque claro, Brasil y Uruguay no es que querían mucho que se devele esta historia, lograste que se hagan estas audiencias públicas. Y este libro está muy documentado. Al final está toda la bibliografía, que son varias páginas, son como por lo menos 20 páginas de bibliografía, donde están todos los materiales que son citados en el libro. Y que hay pocos materiales de este tipo, Ricardo, porque lastimosamente ni la academia es independiente en nuestro país. Entonces, claro, al depender de financiamiento de países que ganaron la guerra, los de la Triple Alianza, obviamente la opinión que tienen muchos historiadores, entre comillas, paraguayos, es la opinión que tienen los vencedores, y que es una opinión que más o menos quiere dejarle a Paraguay como culpable de la guerra de la Triple Alianza. Claro, sí, no, totalmente falso, pero aparte el que inició la guerra fue el imperio brasileño, con el apoyo de Mitre, al invadir Uruguay. O sea, que era la salida del Paraguay, era el oxígeno. O sea, el Paraguay salía gracias a Uruguay. Era digamos, ya declarar una guerra al Paraguay, ¿no? Realmente no. Pero bueno, hay gente que sigue repitiendo las mentiras del imperio británico, expresada a través del emperador Pedro II, esclavista, ¿no es cierto? Entonces le defienden a un emperador esclavista, le defienden a un asesino de campesinos como fue Bartolomé Mitre, de campesinos, de gaucho argentino, ¿no es cierto? Y por supuesto genocidas ambos del pueblo paraguayo. Y claro, a Venancio Flores ellos mismos lo impusieron, porque era un tipo que estaba, o sea, fue impuesto por una invasión militar, no solamente por un golpe de Estado, por una invasión militar extranjera, ¿no?
Y Ricardo, y tanto los porteños, ¿no es cierto?, que eran contrabandistas de mercancías anglosajonas, y la monarquía portuguesa tenían una alianza histórica con Inglaterra, porque fueron los artífices de la separación de Iberia, de la península ibérica dentro de España, ¿no es cierto?, separando Portugal de España. Entonces, eso fue parte también de lo que hizo el imperio inglés, ¿verdad?, de Inglaterra, para debilitar a lo que era el imperio anterior al imperio inglés, que era el imperio español. Y el imperio inglés tuvo una enorme influencia en todo lo que o sea, todo el dominio anglo hasta hoy, ahora ya más bien ejercido por Estados Unidos que por Inglaterra, pero siguen siendo parte del mismo imperio anglo. Es innegable la influencia que tiene en todo el mundo. Y Sí. Acá está diciendo César Manuel Bóveda, ¿no es cierto?, que el tema de Punta del Rosario es bien discutible. No es nada discutible porque lo dice el mismo historiador brasileño y argentino. No, pero dicen, no es que lo dice historiador, Mercedes, lo dice el diplomático brasileño, representante de Pedro II, que participó en la reunión de Punta del Rosario. Le dice en una carta que es pública, está en los archivos, ¿no es cierto?, auténtica, de su puño y letra. Por ese momento no habían máquinas de escribir, de su puño y letra, que se puede consultar en los archivos, que hay tanto. Le dice, el Tratado de la Triple Alianza no se firmó el 1 de mayo de 1865, como ustedes saben, sino en Puntas del Rosario, donde fue acordado el Tratado de la Triple Alianza. Lo dice el representante brasileño que estuvo en esa reunión, no lo dice cualquiera. Pero además, nosotros tuvimos en esa audiencia, y fue muy interesante, un historiador argentino que era, creo que es Olmos Gaona, no sé si es Pedro Olmos, pero Olmos Gaona, donde dio detalles de la Cancillería argentina, que también estuvo involucrada, porque tuvo, digamos, Saraiva, que es el diplomático brasileño que participó y reconoció de que allí cocinaron, digamos, eso fue el 18 de junio, en junio de 1864, en el campamento rebelde insurgente de Venancio Flores, auspiciado por Pedro II. Ahí se encuentra Venancio Flores, el representante de Pedro II, Saraiva, y el representante de Mitre, ¿no es cierto? Y allí, con la presencia del cónsul Thornton de Gran Bretaña, pactan el Tratado de la Triple Alianza, ¿no? Pero pactan también la invasión militar brasileña, ¿no? Porque ahí se pacta. Fíjate que ya el imperio brasileño y Bartolomé Mitre estaban, desde 1863, le estaban apoyando a Venancio Flores, y Venancio Flores, aún con el apoyo de todo el imperio brasileño, con el apoyo de todo el gobierno argentino, no le podía derrotar al gobierno blanco, aún con todo ese apoyo. Y allí en Punta del Rosario se pacta entonces, ¿no es cierto?, la invasión del Brasil al Uruguay, que va a ser un ultimátum. Eso fue en junio. En agosto le envía el ultimátum Pedro II, y en octubre, el 12 de octubre de 1864, Brasil, el imperio esclavista brasileño, invade Brasil, ¿no es cierto? Y allí comienza la guerra de la Triple Alianza. Mira, es como la Segunda Guerra Mundial. Yo suelo decir, la gente dice, con que alguien diga, no, acá la Segunda Guerra Mundial la iniciaron Francia y Gran Bretaña porque le declararon la guerra a Alemania, porque ellos fueron los que le declararon la guerra a Alemania, no Alemania a ellos, ¿no? El que inició la Segunda Guerra Mundial fue Hitler y Alemania, ¿no es cierto?, que invadió Polonia, y tanto Gran Bretaña como Francia le dijeron que no invada Polonia, y que si invadía iba a haber guerra. Bueno, y nadie duda que fue Hitler y el régimen nazi de Alemania fue el que inició la Segunda Guerra Mundial. Pero acá hay historiadores paraguayos que dicen, no, López fue el que inició. Pero ¿cómo va a ser López? Pero hay que ser realmente, o sea, se repite la mentira que fue escrita por los el emperador. Claro, por los imperialistas, ¿no es cierto? Se repite por esa mentira, y alguna gente cree, ¿no es cierto? Ahí hay un lindo, una linda caricatura. Una linda caricatura. Sí, ¿no es cierto? Ahí está. Pero sobre todo eso, ¿no? Hay como el imperio británico les maneja a los tres. Eso es lo clave de esta caricatura, ¿verdad? Que fue hecha por Ricardo, parece que fue de varios autores. Ricardo Agostini dice. Cuádruple, sí, esta es una triple alianza, dice en Argentina, Brasil y Uruguay, y
Inglaterra cuádruple, dice, con los hilos ahí están manejando. Y creo que clave es decir, follow the money, o sea, seguía el dinero. ¿Quién se benefició con esta guerra? ¿Quién le financió? O sea, esa guerra fue financiada. Es lo mismo que la guerra de Ucrania. ¿Quién le financia a Ucrania? Y le financió Estados Unidos y la Unión Europea. Sin eso, Ucrania no iba a durar ni 2 días. Entonces, ¿quién le financió a Brasil, Argentina y Uruguay? Y Gran Bretaña le financió. Eso es un dato, y están ahí los millones de libras esterlinas que le dio. Al Paraguay no le dio un céntimo, no le dio a pesar de que hay que decir, quizás López un poco ingenuo, le pidió inclusive un préstamo a Gran Bretaña y también para comprar armas y eso, y no, fue rechazado. Entonces, por eso hay que ir a la evidencia histórica y no quedarse con la propaganda que para peor son estos sectores dependientes, como es el mitrismo dependiente de Gran Bretaña, lo mismo que el imperio esclavista brasileño, que dependiente también de Gran Bretaña, que siempre, y ellos quieren hacer prevalecer de que, no, López es un loco, que no, ellos decretaron la muerte del Paraguay y de López ya antes que López reacciona en noviembre de 1864, nos contamos, mucho después de junio de 1864, mucho después del ultimátum de Brasil a Uruguay y mucho después de la invasión de Brasil a Uruguay. Entonces, es esta la Triple Alianza la que inicia la guerra de la Triple Alianza planificadamente ya en Puntas del Rosario. Eso lo dice el propio representante brasileño en esa conferencia de Puntas del Rosario. Claro, y no se puede descontextualizar la guerra de la Triple Alianza de otros fenómenos que nosotros vivimos bélicos, como fue, por ejemplo, la guerra del Chaco. ¿Acaso alguien va a decir que la Standard Oil no tuvo nada que ver con la guerra del Chaco? Todos sabemos que financió Rockefeller al ejército boliviano para justamente que la Standard Oil sea la que explote el petróleo que sabemos que explota Bolivia al lado boliviano, digamos, del Chaco. Y además con la conducción de un general nazi de esa guerra por parte del ejército boliviano, poniéndole en guerra a 2 países que somos hermanos y que no tendríamos que habernos peleado nunca. Inclusive la guerra civil del 47, ocasionada por la Guerra Fría. Sí, ya la Guerra Fría, sí. Ya en ese momento de la CIA de Estados Unidos. Entonces, ahora queremos decir que la guerra de la Triple Alianza no tiene nada que ver Inglaterra, cuando que Inglaterra tiene que ver, o el poder anglo o el dominio imperante del momento tiene que ver con todo. Y ellos ya estaban la muerte de Paraguay mucho antes de la guerra. Pero, Mercedes, ¿quién le puso y le sostuvo al dictador Alfredo Stroessner? Y fue el imperio anglo, o sea, ya en ese momento Estados Unidos, anteriormente la Gran Bretaña, bueno, Estados Unidos que le impuso y lo sostuvo, ¿no es cierto? Stroessner luego fue recibido por Eisenhower, ¿no es cierto?, apenas iniciado su gobierno, y donde claramente le da un apoyo total, ¿no es cierto?, para instaurar una dictadura, ¿no es cierto? Y realmente ya está en el Museo del Horror, del Terror, ¿no es cierto?, se puede ver la presencia de la CIA, cómo instruían inclusive en torturas a la policía estronista. O sea, no es que... Bueno, y ahora están saliendo los documentos, cómo la CIA intervino luego en el caso de Paraguay. Nosotros tenemos un museo, se puede visitar el museo. Con la desclasificación de los archivos del asesinato de Kennedy, sale que la CIA tiene una oficina secreta en Paraguay, en Asunción. Sí. Sale, o sea, hay sale. tanta evidencia de... Esto no es teoría de la conspiración, esto es real. Son hechos reales. Son hechos reales. Es como decir que la Segunda Guerra Mundial, vos sueles poner ese ejemplo, Ricardo, que la Segunda Guerra Mundial empieza cuando Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. Algo claro. Así, es como decir que Paraguay le declaró la guerra a Brasil. Claro. De Paraguay empezó la guerra. Claro, lo empezó Brasil, digamos, en Punta del Rosario, el imperio esclavista brasileño en Punta del Rosario con Mitre, y después con la invasión que hizo Brasil. Ojo, y ellos ya estaban interviniendo en Uruguay, trataban de tumbar al gobierno blanco, le estaban apoyando, y el gobierno paraguayo estaba protestando, pero el gobierno no podían tumbarlo. Entonces, ¿qué decidió el gobierno esclavista, el imperio esclavista brasileño? Intervenir militarmente. Eso se da el 12 de octubre, y eso es lo que desencadena la guerra. Invaden Uruguay.
que era el puerto de salida, era para asfixiarle al Paraguay. Es O como sea, cuando Hitler invadió Polonia. claro, era. Y Entonces, todavía más grave para el Paraguay porque Polonia tenía salida al mar y todo, o sea, Gran Bretaña, Francia. El Paraguay, siendo Uruguay, iba a caer tarde o temprano. Era quitarle el oxígeno al Paraguay, ¿no? sí, y por eso es que tenemos que mirar los fenómenos históricos, no desde el punto de vista solamente de los que ganaron las guerras. Paraguay perdió esa guerra. Y entonces miremos muy fríamente lo que dicen los historiadores en general, porque no es solamente los historiadores brasileños, argentinos o quizás uruguayos, sino que los paraguayos también, financiados muchos de ellos, por academias de los países vencedores. Mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. Mercedes, la historia la escriben los vencedores, dicen, pero no, eso después se vuelve a debatir y finalmente la gente se da, como ahora se está desclasificando los archivos de la era de Kennedy, y bueno, y ahí salta la verdad, o sea, finalmente la verdad se impone. Y bueno, y yo creo que acá, desgraciadamente, en nuestras escuelas, colegios, este relatorio tendría que ser libro de texto en los colegios. Sí, algo muy importante también que hay que decir sobre esto, Ricardo, es que nuestra narrativa, al estar dominada por la versión de los vencedores, se centra en la figura de López como un tirano. Cuando que en esa época de la historia de la humanidad no había ni un país que sea democrático y no van a poder decir que López era menos democrático que Pedro II, que el esclavista. Que nadie le eligió. En cambio, López por lo menos le eligió un congreso, por más que haya sido un congreso popular, por más que puedan decir que fue manipulado, lo que sea, fue electo por un congreso, ¿verdad? Y era en un contexto donde no había democracia en ninguna parte del mundo, y las prácticas también de cómo se ejercía el poder eran, pero mucho más sanguinarias las que llevó a cabo López. Pero toda esa intención de centrar el discurso en que López era un tirano y que López lo hizo todo mal y se fue ahí a Mato Grosso y le mató a un montón de gente, que las orejas, no sé qué, que todas cosas que no tienen pruebas, es para ocultar que Paraguay sufrió el peor genocidio de la historia de la humanidad en tiempo de los últimos, por lo menos, de los últimos 3 siglos, ¿verdad? Porque ni el de Ruanda, ni el de los armenios exterminó tal porcentaje de la población como se exterminó en el Paraguay. Sí, no, terrible fue realmente. Eso, quieren ocultar el genocidio hablando no de López. Está bien, López no era perfecto, tenía también... Pero un dirigente de su época, como dijiste bien, en todo caso era mucho más democrático que el emperador esclavista Pedro II, mucho más democrático. Eso, digamos, nadie serio puede sostener lo contrario. Era mucho más democrático que Bartolomé Mitre, que llegó a través de la batalla de Pavón, de un golpe de Estado. Él le echó al presidente que estaba en Argentina y llegó por un golpe de Estado. Eso está en la historia, la batalla de Pavón, y después se pasó asesinando a campesinos argentinos, los gauchos, ¿no? Entonces, y Venancio Flores, luego ellos le estaban apoyando, ni estaba en el gobierno, y que subió gracias a una invasión militar, ni siquiera le daba el cuerpo para hacer un golpe de Estado, invasión militar. Y bueno, y López tenía un congreso que, como vos decís, podía tener un congreso. Ojo, los congresos de Francia, habría que, en todo caso, justamente en América Latina nunca hubo congresos tan populares como lo que comenzó el doctor Francia, y que después fueron continuados con algunas variantes por los López. Eran congresos, porque en los congresos de América Latina en general eran de las oligarquías. Se exigía que tengan título, que sean latifundistas, que tengan bienes. Entonces eran de las oligarquías, que no representaban ni al 1 o 2%. En cambio, el congreso del doctor Francia, todo el pueblo participaba, tenga título o no. Realmente fue un periodo... Pregunta José Alcides Guerrero, ¿dónde puede conseguir este libro del relatorio que puse recién en pantalla? La editorial es El Lector, pero está en todas las librerías de Paraguay. ¿Sí? Y se puede entrar también en el Parlasur y buscar allí. Yo hace rato no entré, estaba allí, no sé si ya lo borraron porque son cosas que a alguna gente le causa... sería bueno entrar en forma gratuita, ¿no es cierto? Y pueden tener una versión digital. Pero no hay que... Y tendríamos que entrar un poco a ver si está todavía
o si ya lo borraron, porque es probable que los sectores más reaccionarios de nuestro país y de los demás países no quieran que se les recuerde lo que pasó realmente, el genocidio que perpetraron las oligarquías dependientes del imperio inglés, las oligarquías dependientes, y que ahora Milei quiere reprisar, ¿no es cierto? Sí, bueno, y también hay que decir, Ricardo, que pasa con muchos de nuestros historiadores que no tienen una fuente de financiamiento nacional y muchas veces son invitados a simposios internacionales y si no tienen entonces recursos y no pueden participar, muchas veces los vecinos son discriminados por nuestros vecinos, ¿verdad? Entonces ellos terminan siendo como financiados por los países vecinos, estudian la historia paraguaya, muchos de los historiadores antilopistas estudiaron en Brasil, por ejemplo, historia, ¿verdad? Entonces la opinión que ellos tienen, porque recibieron, están muy agradecidos, hay que decir también que forma parte de la diplomacia brasileña. Eso me contó a mí una persona de alto nivel con muchos conocimientos sobre la diplomacia brasileña y que estudió allá, que por política diplomática todos los paraguayos que se van a estudiar a Brasil se reciben. Sí, no importa si es que pasan o no pasan los exámenes, si son buenos alumnos, no importa. Se reciben como una política diplomática del Brasil. Porque es una forma de dominarle. Ellos saben que le deben su título de todo, ¿verdad? Porque cuando no había el arancel cero, era a veces la única forma que una persona humilde vaya a estudiar a otro país. Entonces, es así. Esa hay que recordar que la diplomacia brasileña, que es heredera de la portuguesa, también es una de las mejores del mundo. Entonces ellos tienen muchas formas, digamos, de cooptarle a los intelectuales paraguayos. Lo vivimos todos los días en el tema de Itaipú, por ejemplo. ¿verdad? Sí, sí. Y también en el tema histórico también, sí. No exactamente igual a como lo hace Argentina, que en ese sentido un poco diferente, ¿verdad? Diplomáticamente. Pero aparte de Brasil sí pasa eso. Entonces, y Brasil es su imperio, que está bien, el Lula ha buscado una relación diferente, pero y cuando hay un gobierno como el de Bolsonaro, que también de dependencia extrema, ¿no es cierto? También entonces se acentúa. De hecho, el bolsonarismo no quiso sabotear, o sea, se pusieron furiosos cuando salió este relatorio, no querían, no sabían qué decir ahí en el Palacio Sur, realmente, ¿no? Pero, hasta recuerdo que hubo historiadores brasileños que iban a irse a la audiencia pública y recibieron una amenaza de militares brasileños y decidieron no asistir. Sí, tuvieron una amenaza de muerte durante el gobierno todavía de Jair Bolsonaro, ¿sí? Recibieron amenaza de muerte. A la gente que está pidiendo el relatorio de otros países, no está en Amazon el relatorio, Ricardo, ¿verdad? Sí, pero que ingresen en la página de Parlasur, debería estar en la página web de Parlasur. Como no están en Amazon, yo voy a poner en los comentarios. Termina la transmisión y voy a poner el drive en los comentarios para que ustedes tengan acceso gratuito. Entonces, entren en el YouTube de Tarima Digital PI al final de esta transmisión voy a poner el drive y ahí van a acceder al PDF. Bien, pero Mercedes, eso es realmente un premio para toda nuestra audiencia, porque hay que difundir. Y yo le diría difundan, eso es gratuito, difundir, compartir. Quiero leer un fragmento, Ricardo, de este libro, La primera revolución popular de América. Sí, es de Richard Agan Watts. Leer Israel. Bueno, y hay un fragmento de este libro que con ayuda de producción quiero leerles para que dejen de usar ese argumento de que de que López era un tirano, era igual que Francia, y bueno, los dos López. Dice, un punto importante de aclaración histórica es que, sin tener en cuenta la multitud de constituciones, entre comillas, democráticas promulgadas en el siglo XIX, lo que se conocía como democracia en América Latina era profundamente antidemocrático. Si la democracia prevalecía como ideal, existía de nombre. Solo la élite participaba en el proceso político.
La vasta mayoría del pueblo estaba excluida mediante el requisito de voto basado en sexo, ingresos, bienes o alfabetismo. Entre comillas dice, una generosa estimación de la participación política de la población masculina en todas las naciones de América Latina podría probablemente aproximarse al 2 a 4% durante la mayor parte del siglo XIX. 2 a 4%, atiéndase, ¿eh? Al eliminar la forma selectiva de todos excepto a la élite, estos gobiernos, entre comillas, democráticos, establecían una fachada de participación popular sobre lo que a menudo era un mecanismo político para intercambiar poder entre los grupos de élite. Más importante, sin embargo, es que el mito de la democracia representativa servía como ideología moderna y eficaz para perpetuar la dominación de la élite sobre el 95% restante de los latinoamericanos. Y dice después que para Francia la forma democrática no era un fin en sí mismo, sino un medio a través de los cuales las masas paraguayas podían expresar sus verdaderos intereses. Porque hay que decir que los congresos que convocó el doctor Francia eran congresos realmente populares. Todos participan. Ahí describe muy bien cómo la instrucción de Francia. Quizás para el próximo programa, Mercedes, podemos leer la instrucción dada por Francia de cómo tenían que ser los congresos, donde todos los mayores, decía mayores, no sé, de 22 años, 25 años, tenían condición de participar, sea cual sea su condición social, etcétera, etcétera. Y así venían, claro, campesinos, venían pequeños comerciantes, y claro, para horror de la oligarquía paraguaya y españolista, ¿no? O porteñista, ¿no? Horror. Y hasta ahora hay gente que repite eso, ¿no? Fue el más democrático de toda América Latina. Y Richard Allen, un historiador muy serio de Estados Unidos que falleció hace poco, realmente hay que leerle. Ese libro sí está creo que está en Amazon, ¿eh? Yo le recomendaría. La primera Revolución Popular en América, de Richard Allen White. Hay que leer la primera Revolución Popular. Voy a buscar si está en Amazon, voy a buscar y les voy a poner también el enlace. Bueno, acá tenemos que ya terminar, ya pasamos toda la hora, Ricardo. Sí, pasamos. Hoy fue maratónico. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No sé si quieres decir algo más, Ricardo, y después ya me despido yo también. No, nos despedimos con esa esperanza de cambio. O sea, de hecho en Paraguay hicimos, el primer cambio en América Latina se hizo en Paraguay. Bueno, tenemos que recuperar eso y yo estoy convencido que vamos a recuperar ese impulso del cambio que ya se está dando en Ecuador, ya analizamos en Ecuador. Entonces, hagamos fuerza para que dentro de 14 días, en realidad, decimos hoy en 15 los paraguayos, ¿no? El 13 de abril en Ecuador tengamos un gran triunfo popular y que nos sirva de inspiración para que en Paraguay tengamos también. Hay que decir que Correa creo que triunfó en el 2007 y después con Lugo triunfamos en el 2008. O sea que un triunfo de Ecuador puede ser inspirador, ¿no? Así es, Ricardo. Bueno, yo quiero invitarle a la gente a, primero, si esta transmisión fue de su agrado, que nos dejen un me gusta. Muchísimas gracias por los 1.600 me gusta que tenemos en TikTok. También déjenos un me gusta en YouTube, en Facebook, en Twitter. Y le invitamos a suscribirse a Tarima Digital PI. Ahí pongo en pantalla para la gente que nos está viendo desde Twitter y Facebook, para que se suscriban a Tarima Digital PI. Un medio alternativo con el cual tratamos de que tengan información que no van a encontrar en los medios tradicionales. Como dice acá Benjamín Valiente, felicitaciones por el programa, muchas gracias Benjamín y Cristian. Tienen que hacer más programas de este tipo, los felicito. Muchas gracias Cristian Parra, que nos escribe desde Chile. Bueno, entonces le invitamos a suscribirse a Tarima Digital PI, a dejarnos su me gusta, a comentar y a compartir esta transmisión si fue de su agrado. Y también invitarles a que sigan todas nuestras transmisiones. El próximo viernes estamos con tu profe de Rey hablando a través de geopolítica y el domingo a las 18 horas con Ricardo Canese hablando de energía y actualidad. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Hasta el próximo domingo. Chao, chao.